Literalmente el día de mañana, 3D, la nueva película de Rosendo Ruiz, tiene su estreno en el Festival de Rotterdam. Hay varios festivales en el mundo, hay cientos de festivales, pero hay 10 o 12 que son los festivales que en algún sentido marcan la agenda. Uno de ellos es Rotterdam, transcurre en Holanda naturalmente, y es uno de los festivales A. En la sección Bright Future, que es una sección muy importante, la idea de un futuro brillante, un futuro esplendoroso, es lo que indica el nombre de la sección, es donde se seleccionan las películas que de algún modo se entiende que son películas que tienen los directores que las hacen un futuro hacia adelante, porque ahí está de algún modo vibrando el cine del futuro. Esta es la idea de esa sección y es ahí donde va tu película, Rosendo, 3D, que me parece a mí es la primera película moderna que ha dado este llamado nuevo cine cordobés. Moderna porque pone como principio o problematiza como principio la idea de representación, en el sentido de que es una película que va mostrando, incluso hay un momento que habla el director Gustavo Fontán donde él plantea ciertas cosas. Es una historia de amor, es un festival, es una película sobre un festival de cine, es una película sobre la crítica, es una película sobre el cine, los festivales, etc. Es una película absolutamente cinéfila y fundamentalmente fresca y feliz. Lo que primero te voy a decir es felicitarte, que una película es genial. Y lo que en principio me gustaría que hablemos es la comparación un poco con De Caravana, ¿no? A vos se te identifica con una película más de carácter popular, con una figura casi en fuera de campo como la Mona Jiménez, y de pronto aquí das un cambio, sigue habiendo una especie de muchos personajes en conjunto, el conjunto es lo que impera en la película, pero es otra realidad. Y además has hecho una película en 3 días, o aproximadamente 5 días. 5 días. Mentieron un poco. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo llegaste a esta idea de la película? Respecto de lo que me decías del corte popular de Caravana, en esta, a pesar de que es un registro o una formalidad un poco más moderna, desde el primer momento que pensamos la historia y este cruce de registros, ¿no?, de herramientas o mecanismos ficcionales y documentales, la pensábamos para el público general, para el público, como que queríamos que fuera popular la peli. Jamás pensamos en un público cinéfilo, en un público de festivales, no la hicimos a la película para ir a festivales. De hecho, la propia película dice eso en la película. Exactamente, quisimos desarrollar eso en las líneas que iba avanzando la película, y a las personas que ya se las hemos ido mostrando, por suerte, bueno, a la gente del cine le gusta, pero también quiero una gran incógnita al público común. Se sienten como que es muy rica, jugosa, que les muestra un mundo que no conocen, además de la ficción, que es lo que los lleva adelante. Y con De Caravana también estas personas nos han hecho algunas devoluciones que cierran las ideas que teníamos al principio, que tienen en común la construcción de los personajes, ¿no? En las dos hay dos historias de amor, al menos que van surgiendo, que se van de algún modo cocinando enfrente de nuestros ojos, y en este caso es bellísima la historia de amor en algún sentido. Pero acá le agregás vos, estamos en el Festival Internacional de Cine de Cosquín, que es donde funciona. Ya no funciona como un institucional de ese festival, sino que es el elemento que congrega a todas estas personas, que hace que la película sea de determinada manera. Sin embargo, vos ponés por momentos a directores conocidos, Nicolás Prividera, Germán Celso, que es cordobés, el director de La Sensibilidad, lo tenés a Gustavo Fontán y lo tenés también al señor José Celestino Campuzano. ¿Cómo fue trabajar con directores que te entran a tu película y que no debe ser, sospecho, tan fácil? Mira, con ellos además somos amigos, y las reglas o el juego que habíamos establecido era de mucha apertura, porque íbamos con mucha cintura con las cosas que teníamos preparadas para acomodarnos a lo que nos diera Cosquín, a lo que nos iba a dar Cosquín. Y la verdad es que fue muy simple. Una de las pautas que teníamos también para poder llegar a filmar la película en 5 días era no hacer más de 3 retomas por toma,
de caravana, y tomas que llegamos a hacerla 13 veces. Fueron 33 días de rodaje. Y fue muy rápido cómo se resolvían las situaciones, porque yo sé cómo trabajan estos distintos directores, entonces con algunos, sobre todo con Campuzano, que él tiene una participación en la ficción también, desde él, pero participa en la ficción, le había mandado el guión, él siempre le causó, lo divirtió mucho y nos tiró ideas que inmediatamente fueron incorporadas, y la verdad que fue muy ameno y fácil de resolver todo. Mira, hay dos momentos que me parecen geniales del film, que es el descubrimiento de una especie de documentalista de los festivales en Cosquín, un viejo, que lo van a visitar a la casa, es un momento glorioso. Lo otro es el momento que ustedes registran la ceremonia del 25 de mayo en la plaza de Cosquín, porque hay un carácter de descubrimiento de Cosquín que no es el Cosquín turístico, es el Cosquín que vive, ¿no? Hay algo de esto. Sí, como Gustavo Fontán lo explica dentro de la película al comienzo, esta forma de hacer cine en el cual no vas a reproducir algo que vos imaginaste para después filmarlo, sino ir al encuentro de esa realidad. En estos dos casos que vos mencionás es donde más claro está, porque íbamos con las antenas muy abiertas a esto que nos podía llegar a brindar el festival. Y el caso del documentalista fue muy gracioso porque en el guión, cuando craneamos el guión, habíamos escrito un personaje que fuera alguien que viviera en Cosquín y que todo el tiempo se lo ve ahí, va pasando la película y lo vemos filmando en distintos momentos. Después teníamos ganas de editar algún material de él, o producir un material como si fuera de él, pero dijimos no, solo respetarlo. Y el primer día de rodaje descubrimos que había una persona que realmente vive en Cosquín y que todos los años documenta el festival y documenta la ciudad. Entonces, en la ficción, ese personaje lo iba a ser el locutor de la radio, que hay en un momento una radio, que es Fernando Pujato. Él iba a ser además la persona que estuviera filmando todo el tiempo. Pero el primer día le tuvimos que decir, cancelamos tu papel, porque apareció la persona real, Pujato. Pobre Pujato. Y bueno, esas son esas cosas mágicas que se dan cuando uno va con esta apertura. Y este personaje mete en la película una frescura, una timidez, una sencillez especial que es lo que gusta. Y también la escena del festejo del 25 de mayo, estábamos filmando una escena, empezamos a escuchar instrumentos que se afinaban, y mientras el equipo corría a preparar la escenografía de la próxima escena, un equipo dijimos, esperen, tenemos en 10 minutos filmamos esa escena, que es un momento maravilloso donde toca una banda musical, de niños. Y contame un poco, Rosendo, esta especie de obsesión con los perros que tiene, es maravilloso, ¿no? Porque van encontrando unos perros y le da algo a la ciudad y a la película. Sí, la incorporación de los perros va en la misma línea del personaje Antonio, el documentalista, o del festejo del 25 de mayo, que fue algo que descubrimos estando en el lugar. Ya el primer día nos llamó mucho la atención la cantidad de perros callejeros que hay en Cosquín, y no solo callejeros, sino de gente que sale con perros en las terrazas por todos lados, y dijimos, bueno, esto es real, hay que documentarlo, así que decidimos incorporarlo de la mejor manera que pudiera fluir dentro de nuestra película. El gran Robert Bresson decía que el viento, citando un dicho bíblico, el viento sopla donde quiere. Quizás los grandes cineastas son aquellos que interpretan o llegan a divisar hacia dónde se va moviendo el viento. Y en ese sentido, el azar le juega a favor de una película absolutamente fresca, viva, y es por eso que ese es el misterio, no de la felicidad, sino el misterio de 3D, que es una gran, gran película. Primer película moderna, arranca en Rotterdam y va a tener mucho recorrido el segundo film de Rosendo Ruiz.
Las imágenes que estamos viendo corresponden a Raymond, película de Rodrigo Moreno, tercer película del director, que en este momento está precisamente en el Festival de Rotterdam, una de las pocas películas argentinas que está en ese festival. Y no es una elección cualquiera, para mí va a ser uno de los grandes estrenos del año, cuando llegue a nuestro país, una película que se hace cargo de algo que rara vez se ve en el cine argentino, que es la diferencia de clases y la división del trabajo. En este caso en particular es la vida de una mucama. ¿Y qué vive una mucama respecto del empleo de su propio tiempo cuando sirve a otros que tienen otra manera de entender y experimentar el tiempo? Digo esto porque este tipo de películas, en algún sentido, se van invisibilizando, no tienen prácticamente lugares para ser exhibidas, mientras que de pronto películas como El misterio de la felicidad de Burman, una película de carácter y vocación industrial, van de algún modo teniendo cada vez mayor aceptación y mayor pantallas. Este es un poco el dilema del cine argentino, donde hay más de 200, 300 casi películas al año. Este año se hicieron más o menos, ese fue el número, el año pasado en realidad, y sin embargo después son 4, 5, 6 o 7 las que realmente se ven. Y muchas veces donde verdaderamente hay algo para ver, algo diferente, son esas películas que no tienen pantalla. Cine sin pantalla, cine con pantalla. Ese es precisamente el problema y la paradoja del cine argentino contemporáneo. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Cinematógrafo TV. No. Pero sería efectivamente. Voy a ser natural. ¿Perros o no perros? Mirá, te vamos a mandar los perros.